10 minutos de la mañana recibimos, por supuesto, la visita del doctor León Trachtenberg, experto en educación, una figura tan conocida y además que en verdad ha logrado este ideal que es pues combinar teoría y reflexión tantos años y en profundidad en materia educativa y al mismo tiempo tener el quehacer educativo concreto, que es, en fin, estar en un centro educativo, ha creado ahora un centro educativo. Él ha presentado un libro, Desaprender y Reaprender, reflexiones sobre la función directiva, que sin duda es un instrumento fundamental y básico para poder concretar muchas de las ideas que él ha venido divulgando, fundamentalmente con respecto a los cambios que el Perú requiere con urgencia. Bienvenido, León, como siempre, un gusto tenerte con nosotros y sobre todo en esta feliz combinación de teórico y ejecutor al mismo tiempo. Tú además estás en el Consejo Nacional de Educación, de modo que son varios los horizontes en los que te estás moviendo para poder reemprender la tarea educativa. Cuéntanos un poco primero el colegio, que me parece una iniciativa muy bonita. Bueno, tú has estado siempre vinculado, por supuesto, al quehacer concreto, ¿no es cierto? Bueno, yo estuve 25 años dirigiendo el León Pinelo hasta el año 2008 y después me dediqué a la consultoría, a las conferencias, pero me faltaba realmente el contacto cotidiano con los niños porque como consultor tú intervienes una vez, propones algo, te pueden hacer caso o no, pero tú no asumes la responsabilidad de los resultados o del acompañamiento. Y de probar, pues, cuán eficaces son tus ideas. En cambio, cuando tú diriges un colegio, estás en el día a día y cada cosa que ocurre tiene que ver contigo. Y entonces tienes que aterrizar temas de maestros, de alumnos, de padres y sobre todo que eso es lo que siempre se reclama, ¿no es cierto? Se dice en educación lo que nos falla fundamentalmente es gestión. Así es, y entonces me encontré con dos socias de Polendas, Fiorelle Ferrari y Marisol Bellatín, que son las promotoras de 5 nidos, la Casa María, que son muy prestigiados, que tenían la sensación de que hacen un lindo trabajo en los nidos, pero no continúan en un colegio. Y yo tenía la sensación de vacío de no estar en un colegio dirigiendo y implementando propuestas. Y entonces nos juntamos y decidimos que hacemos un colegio. Lo decidimos hace 2 años, el colegio se llama Aleph, queda en Villa, casi al frente de lo que era Luchetti, al lado de los pantanos, y arrancamos este año, tenemos niños de 3 a 8 años, 240 niños, y cada año vamos a agregar un grado hasta llegar a quinto de secundaria, y es un escenario espectacular para ensayar nuevas maneras de entender y hacer la educación, y poderle además mostrar a todos los interesados que se pueden hacer pues las cosas de otra manera, ¿no? Que no tenemos que repetir los moldes tradicionales que ya cumplieron su ciclo, ya cumplieron su rol, pero hoy en día tenemos chicos distintos. Una de las grandes revoluciones que están ocurriendo es que todos los profesores de hoy y los padres han nacido antes de Internet y antes de Facebook, y eso no existía en el colegio cuando ellos iban. Ni siquiera en la universidad. Pero ahora los niños no se imaginan un mundo en el que no tengan su tablet, que no tengan su teléfono inteligente y menos las redes sociales. Y por eso es que el que nació sin Facebook tiene que educar al que nació con Facebook. Y entonces una de dos. O le pides a los niños que vayan por el túnel del tiempo hacia el pasado para conectarse con el profesor, o el profesor tiene que ponerse a tono con estos tiempos. Eso es desaprender para esos reencuentros. Claro, y te doy un ejemplo muy sencillo. Todos nosotros nos hemos educado en una época en que los libros fundamentalmente tenían textos escritos. Bueno, es la muestra de que estamos acá con desaprender y reaprender. Ahora estamos en una época de las imágenes. O sea, el niño, el joven, que tiene que aprender algo o digamos, preparar algo. Si no hay video, imágenes, audio, colores, música, varios medios a la vez, no se enchufa, o sea, no es su mundo, no es su manera de pensar. Entonces, si el profesor quiere que el alumno lea un libro, digamos, donde puro texto, qué sé yo, no, está perdido. El niño lo mira y dice, eso no es para mí. Qué aburrido, dice. O una clase donde un profesor se la quiere pasar dictando, para un niño estar 40 minutos sentado escribiendo y ese concepto de multimedia para enseñar, ¿qué tan desarrollado está en nuestro país? Porque parece, cuando lo conversamos acá, León, pues lógico y elemental, pero se está aplicando.
Lo que pasa es que hay muchos que usan el multimedia, pero en la forma tradicional. Por ejemplo, antes había la clase frontal, el profesor escribía en la pizarra y el alumno tenía que copiar la pizarra. Ahora el profesor pone el video y hace la clase con el video, pero el alumno sigue siendo apático. Entonces, estás usando tecnología del siglo XXI para una educación del siglo XIX. Lo que cambia fundamentalmente ahora es la interactividad. Así es. O sea, el profesor que discute, que debate, los alumnos que opinan, el trabajo de grupo, el profesor que se pone de costado. El alumno es un socio más en el aprendizaje. Más horizontal, Así es. más interactivo. Entonces, si tú quieres usar todos los videos y proyectores y computadoras, pero para hacer la clase como se hacía antes, cambiaste la pizarra por una pantalla. Pero eso es lo que tenemos que desaprender. Ahora, los costos varían, aumentan. Sí, los costos en educación son crecientes a nivel de Estado y a nivel privado, porque cuestan más no solamente la infraestructura, los equipos. Imagínate, por decir, un terreno como el de la Gran Universidad Escolar Alfonso Ugarte. Cuando se construyó el colegio era un terreno en una zona periférica de la ciudad, era casi terreno eriacio. Hoy en día cuesta, no sé, 100 millones de dólares. Es decir, lo mismo le ocurre a cualquiera que quiere comprar un terreno hoy para hacer un colegio, o para hacer un nido, o una universidad. Primero tienes costo de terreno, costo de infraestructura. Por supuesto, costo de salarios. Hoy en día un profesor, por lo menos en comparación a los últimos 15 años, está ganando más. El mercado se ha puesto más competitivo. Entonces, obviamente, además de la inflación, tienes el aumento porque los profesores ganan más, los equipos... Más el entrenamiento de los profesores también cuesta más. Claro, los costos tienen que crecer y los padres de familia tienen que tener en cuenta eso. ¿Eso plantea o no un dilema? Y aquí ya la pregunta es un poco al autor del libro, pero también al miembro del Consejo Nacional de Educación. ¿Eso implica que el Estado tiene que gastar más dinero, tiene que trazar otras políticas y que finalmente la asociación público-privada tan reclamada también se exprese y se concrete? Sin duda, un Estado que no gasta entre 5 y 6% del PBI para educación no logra darle un estándar de calidad a la educación, digamos, equiparable a lo que son los países del primer mundo. El problema es que para el Perú, 6% del PBI sobre 15, que es la recaudación total, o 16, es imposible. Entonces, ahí hay un problema de cómo recaudas más para poder elevar el PBI para educación. Pero de todas maneras, aún si aumentas la cantidad de dinero para educación, si no cambias los modelos de gestión y si no produces un recambio en el equipo docente y demás, estás metiendo más plata más o menos en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, un alumno de la escuela pública que tiene un mal profesor, por decir en segundo de primaria, tiene un mal profesor, ¿qué opciones tiene ese niño para salvarse de no estar condenado a no aprender? No tiene ninguna alternativa, porque ese es el profesor que va a tener durante todo el año y eventualmente más de un año. Entonces, lo que tú tienes que preguntarte es, ¿cómo hago para garantizar que el niño tenga un buen profesor? En lugar de preguntarte, ¿cómo hago para garantizar que el profesor tenga su estabilidad, tenga su remuneración, tenga su beneficio? La pregunta tiene que ser al revés. Sí. Pero León, digamos, en esa lectura y en ese análisis de los hechos, vamos perdidos. Es decir, la gran mayoría de los chicos que estudian en la escuela pública, pues tienen todas las de perder. Y en buena parte de la y el país con ellos. Por eso es que para poder replantear realmente la educación, necesitas una reforma que nazca de un acuerdo multipartidario, un acuerdo político para por lo menos 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque no hay reforma sin dolor, no hay reforma sin pisar callos, no hay reforma sin enfrentar intereses creados. Entonces, pero para chocar contra esos intereses, tienes que tener el respaldo de los otros sectores políticos que te digan, sigue para adelante porque nosotros te apoyamos. Porque si lo quiere hacer un solo partido, cada vez que haces algo que incomoda a alguien, todo el resto de los partidos se ponen en contra, pues, porque políticamente les favorece. En cambio, si es un acuerdo entre todos para que defiendan una propuesta por 10 o 15 años, gobierne quien gobierne, tienes garantizado apoyo en el Congreso, financiamiento, liderazgo.
y enfrentar, digamos, las reacciones de los intereses con los que vas a chocar. Vamos a hacer una pausa para que luego nos cuentes un poco exactamente la utilidad y lo adecuado, lo que coincide en este momento con los apremios y las preocupaciones educativas, con la aparición primero de una serie editorial, ¿no? Somos maestras, y luego sobre el libro Desaprender y Reaprender. Bueno, León, tú ya hacías algún adelanto en realidad sobre justamente el tema de la educación en este siglo XXI y cómo todo tiene que modernizarse. Pero lo que me parece muy interesante en estas reflexiones es justamente lo que señalábamos, capacidad de gestión, y cuán al alcance de la mano está un libro o un documento como este, ¿no? Porque son muchas los libros de literatura educativa, y algunos sumamente confusos y difíciles y complicados, ¿no? Y que es el famoso deber ser, pero que no tienen a veces aplicación concreta. Y lo segundo, lo otro, que son más interesantes, pero a veces no tan orgánicos, que son los testimoniales. Yo soy un maestro que tiene 30 años y tengo cómo contar mi experiencia. Desaprender y reaprender, ¿qué desafío nos plantea? ¿Cuán atractivo es? Mira, lo que yo he tratado de hacer con mis libros, porque ya he publicado bastantes, pero los dos últimos están pensando en cómo puedo ayudar a los directores y profesores a ser más autocríticos y a dar pasos adelante. Porque ¿qué pasa? Si tú actúas de una cierta manera por 10 años, 20 años, que te digan, oye, eso que estás haciendo no está bien, o se puede hacer de otra manera, es doloroso, porque sientes que estaba haciendo mal, soy un mal profesor. No siempre se entiende que, digamos, dejar una cierta práctica por otra que es superior implica un paso adelante. Eso no quiere decir que estamos descalificando todo lo que has hecho antes. Entonces, el libro anterior que escribí se llama Los errores de los cuales aprendí. Y mi objetivo era, después de 25 años de director, decirle a todos los colegas, directores y profesores, miren, yo he metido la pata en estas 15 cosas, y hay otras 15 en las que metieron la pata mis colegas. ¿Quieres aprender de mí? Aquí te enseño en qué me equivoqué para ver si te sirve. En este libro lo que hago es decir, los maestros del Perú, del mundo en general, hemos tenido una práctica docente, una práctica de directores, acorde con lo que el siglo XX de alguna manera consideraba un sentido común pedagógico. Pero ahora la investigación científica, pedagógica, neurocientífica nos está diciendo que hay cosas que hay que hacerlas de otra manera, o los alumnos aprenden de otra manera, o hay que gestionar de otra manera. Y entonces lo que hago es confrontar qué es lo que se hacía antes y cómo es que la investigación nos dice que hay que hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, por poner una cosa muy sencilla, antes los conceptos de inteligencia, se consideraba que la persona tenía inteligencia estable, básicamente numérica y verbal. Hoy en día hablamos de inteligencias múltiples, incluyendo la emocional, la artística, la musical, etc. O el tema de la enseñanza, el profesor como dictador de clase, que ahora se convierte en un profesor facilitador del aprendizaje. Antes el alumno hacía trabajo individual, ahora hace trabajo grupal. Antes el currículo tenía que dividirse en tantas materias como disciplinas existen. Hoy en día hay un intento por integrar las disciplinas en proyectos interdisciplinarios. Y así vas recorriendo cantidades de cosas que se hacían antes de una manera y que ahora hay que plantearlas en otros términos. Antes, por ejemplo, se pensaba que mientras antes aprendías a leer y escribir mejor, hoy en día te dicen espérate hasta los 7 años. ¿Cuál es el apuro? Dale al chico tiempo que madure, que crezca, que se sienta seguro, y después va a aprender a leer y escribir. La diferencia es que no va a aprender con la tensión de un aprendizaje prematuro. Pero se sigue haciendo. Pero es que hay que desaprender ese proceso para hacerlo de alguna otra manera. Por ejemplo, siempre se ha hablado de bullying entre alumnos.
ahora hay bullying de padres contra el colegio. Es decir, cada salón tiene sus padres en un grupo de Yahoo o de Google y todo el tiempo están criticando a los profesores, a los alumnos, al colegio. Es decir, estamos hablando del bullying en el salón y nos estamos olvidando del bullying que le hacen los padres al colegio. Es decir, hay cantidades de cosas. Bueno, pero lo que es formidable es que estas son interacciones que le dan mucho más vivacidad al quehacer, ¿no es cierto? Es mucho más interesante y obviamente, digamos, te obligan a pensar. Por ejemplo, en nuestra época, una familia de clase media o alta consideraba que su hijo primero tiene que estudiar y después trabajar. Hoy en día tiene una enorme ventaja quien estudia y trabaja, e inclusive quien suspende sus estudios y se toma un tiempo para trabajar, aprender cómo es la vida práctica para alimentar después sus estudios. Y entonces hay gente de mucho dinero que está rogando para que a su hijo o su conocido lo reciban, por favor, en un estudio para que practique, porque si no practica y no trabaja, lo que está estudiando no tiene mucho sentido. Tiene mucha aplicación. Para hacer una maestría hoy te piden 2 o 3 años de trabajo. Bueno, es siempre lo que se ha, digamos, deseado, ¿no es cierto? Abrir las puertas y las ventanas de la escuela al mundo real, al mundo social, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por estas reflexiones sobre la función directiva, desaprender y reaprender, que está en venta, me imagino ya, ¿no es cierto? Sí, bueno, en Crisol, en Virrey, en fin, la Ibero. Y quiero agradecer también al Instituto Apoyo, que es el asociado, digamos, de la Fundación SM en la publicación de este libro, porque para un autor, obviamente, tener editorial que lo quiere difundir, su obra, pues siempre es un halago, y me halaga que estas dos instituciones, SM y Apoyo, hayan confiado en mí para esto. Muy bien. Felicitaciones y muchas gracias por la visita. Gracias. 9:04 de la mañana, vamos a hacer una pausa.